Muy buenas a todos, el Rasoda Blaugrana al habla y quiero compartir con vosotros mi preocupación por lo que está pasando en el centro del campo del Fútbol Club Barcelona, los constantes rumores sobre renovaciones, sobre fichajes, etc. Debo confesar que estoy muy preocupado porque según todo indica, este verano nos vamos a juntar con un overbooking en el centro del campo brutal, con lo cual habrá que tomar seguramente decisiones que no van a gustar. Me explico. Como sabéis todos, la prensa está dando por hecho el acuerdo entre el Barça y Franck Kessie, el jugador costamarfileño del Milan, que vendría al Barcelona a razón de unos 6 millones de euros netos por temporada, probablemente firmando un contrato de al menos 4 años. Bien, el perfil de Kessie, es cierto que sí que es un perfil que no tenemos y es muy necesario. Es un interior box to box, ya sabéis, de gran despliegue físico, bastante calidad técnica, un jugador muy importante y una pieza muy interesante para tener en la plantilla. El caso es que a este ritmo nos vamos a juntar en verano en la situación siguiente en el centro del campo. Nos vamos a juntar, por un lado, con Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Nico González, Pedri, Gavi, Franck Kessie y Pablo Torre. Creo que no me olvido a ninguno. Estamos hablando de 7 jugadores para solo 3 posiciones en principio, sobre todo en el Camp Nou, donde jugamos claramente con 3 jugadores arriba. Una situación que yo considero bastante preocupante. Si bien Pablo Torre en principio viene a hacer la pretemporada y a participar con relativa frecuencia en el primer equipo y no de manera definitiva, podríamos hablar entonces de 6+1, que sigue siendo una auténtica barbaridad, ¿no? En casa, no sé, lo veo muy complicado. El Barça decidiría jugar con 3 y ahí veo a Sergio Busquets, Pedri y Gavi. Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Gavi. Muy complicado. ¿Dónde está el sitio para Nico González? Está esto muy complicado. Fuera de casa, estoy seguro de que Franck Kessie sería una pieza importante. En los partidos a domicilio, con el despliegue de este tío, favorece mucho cuando el rival se cierra atrás, sobre todo porque a la hora de recuperar en campo del rival facilita ocasiones de gol fáciles, y eso es muy importante, sobre todo contra equipos que se cierran mucho. Todos recordaréis el papel fundamental de Seydou Keita cuando jugaba en el Barça. En esos partidos a domicilio era cuando Guardiola lo alineaba casi siempre y apostaba en casa por jugar siempre con Xavi y con Iniesta, pero fuera de casa muchas veces, sobre todo al principio, ponía a Iniesta donde ahora juega Gavi, cuando lo veis ahí jugar de falso extremo, y jugaba Seydou Keita de interior recuperando balones y anotando goles importantes, y esa cualidad la tiene Franck Kessie también. Fuera de casa veo un Sergio Busquets, Pedri, Franck Kessie y a lo mejor Gavi de falso extremo. Muy complicado. Es un overbooking, son demasiados jugadores para tan pocas posiciones y el Barça va a tener ahí un problema. El problema se viene, le veo muy complicada la posición a Nico González y veo otro gran problema. Es que tenemos a 7 jugadores ahí, pero no hay ningún relevo claro para Sergio Busquets. Imagino que Xavi puede pensar que Frenkie de Jong sería el encargado de hacerlo, pero tengo mis dudas al respecto. Frenkie de Jong podría hacerlo si tiene cerca a un tío como Franck Kessie, que cubre con su despliegue físico los errores que pueda tener el jugador holandés, ¿no? Pero en casa, sin Franck Kessie, ya sabéis, Frenkie de Jong tiene todo el talento para hacerlo, pero el sacrificio justito. Tarde o temprano, más temprano que tarde, el Barça va a tener que tomar una decisión traumática. No sé por dónde irán los tiros, pero yo creo que va a haber alguna baja inesperada. Por edad, Sergio Busquets podría dar un paso a un lado y retirarse, pero lo veo muy complicado. Para Xavi es una pieza fundamental y ni siquiera tiene un sustituto claro. Es que no lo tiene en la plantilla. Un sustituto claro hubiera sido, por ejemplo, el jugador que se llevó, el suizo, el que se llevó la Juve, Denis Zakaria.
Ese sí es un jugador para jugar en esa posición, pero los que tenemos no lo son a priori, son claramente interiores mediapuntas. Le veo una situación muy complicada también a Nico González. Nico González, que también termina contrato en junio de 2024. Y Gavi en 2023. Joder, es que estamos complicando la existencia claramente a nosotros mismos. El mal timing de las operaciones ha hecho que se filtre antes que la llegada de Franck Kessie y la de Pablo Torre, que la renovación de Gavi. Y eso va a complicar muchísimo estas renovaciones, pero muchísimo, porque los jugadores van a pensar lo mismo que estoy pensando yo ahora mismo, que hay un overbooking brutal, y que ya no es solo cuestión de dinero, sino que otros equipos podrían ofrecerle una seguridad de titularidad que no le puede ofrecer el Barça ahora mismo a ninguno de ellos, a ninguno. Claro, para nuestra plantilla sería la hostia tener a todos ahí, pero está comprobado que tantos jugadores buenos no funciona. No funciona, el tenerlos en el banquillo acaba minando su moral y su autoestima. El Barça va a tener que dar salida a alguno, eso está clarísimo. Lo más inteligente, ¿qué sería? No lo sé, es que no lo sé, Dios mío, no lo sé. Sergio Busquets podría salir. Lo veo complicado, pero podría salir. Y la otra, en clave financiera, seguramente sería la salida de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, por el salario altísimo que percibe en el Barça, que cobra 7,5 millones de euros netos, y un jugador que tiene un cartel brutal, un jugador que podríamos obtener fácilmente por encima de los 50 millones de euros. Lo querría cualquier equipo del mundo. Un Bayern de Múnich, un equipo de estos, vamos. Pero te pone la pasta encantado. Y así por más de alguno. Por Gavi ya sabéis que el Chelsea estaría dispuesto a pagar los 50 millones de euros ridículos de la cláusula. Para mí, ¿qué jugadores retendría sí o sí en el Barça? Para mí se tendrían que quedar de manera obligatoria Pedri, Gavi y posiblemente también Nico González, siendo el resto para mí prescindibles. El resto, yo creo que el Barça puede encontrar jugadores de un perfil parecido, salvo el de Frenkie de Jong, que tiene un talento innato y es de los mejores del mundo, pero evidentemente está en juego el futuro del club, y el futuro del club yo creo que son Gavi y Pedri. Ya veremos qué sucede, porque también está Pablo Torre, del que casi no estoy hablando. Imagínense ustedes que en la pretemporada pues el chaval se sale, como despuntó Gavi, una manera de irrumpir en el fútbol a lo grande, como Gavi, que se vio que tenía que jugar en el primer equipo ya porque era algo escandaloso. Pues a lo mejor, quién sabe, este Pablo Torre tiene unas condiciones brutales. Este mismo fin de semana volvió a marcar y es un jugador también muy interesante. Se avecinan problemas, señores, se avecinan problemas, chicos. El Barça, más temprano que tarde, tendrá que dar salida a alguno de sus jugadores del centro del campo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Por cuál apostaríais? ¿De qué jugador os desprenderíais? El Barça tiene que ser inteligente y sacar el máximo dinero posible. Eso está clarísimo. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, chicos, dadle a like, suscribiros y compartid. ¡Vamos!